Hola Pablo, ¿Qué tal? Muy buenas. ¿cómo estás? Muy bien, aquí en casa ya a punto de irnos a la cama ya. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, te escucho perfectamente. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, todo bien. Acá son las 2:30 de la tarde, así que estamos por irnos a comer recién. Allí, claro, 2:30, claro. Es que aquí yo acabo de dormir a los nenes y nada, y estoy pues nada, a punto ya de, en cuanto termine con vosotros, me voy a dormir, que parece que no, pero aunque estemos en casa, los días con los niños son duros, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Yo tengo dos también y entre la escuela, las actividades, el trabajo Claro, es nosotros ahora, allí, ¿cómo estáis? ¿Estáis confinados vosotros? ¿O? Nosotros, por lo menos en la escuela, ya vamos a empezar la semana 8, que Ah, están adentro los chicos. Entonces, sí va bastante y parece que vamos para un mes más. o sea que, vale, y entonces estáis en casa sin, vosotros lógicamente sin poder entrenar tampoco, nada. Totalmente. Entrenando por Zoom, por planes, por video, eh, igual que todos. ¿Hacéis algo de preparación física y eso, por lo menos? Que Sí, eso sí, sí sí. que por vídeo sí que se puede hacer, ¿no? Un poco. Y todos los días entrenamos físico. De hecho, yo soy uno de los preparadores físicos del Claro. centro y entrenamos todos los días. Todos los días hacemos preparación física y la verdad que van respondiendo muy bien los chicos, además de unirse a las charlas que estoy viendo que ya andan todos por ahí. Muy bien, así me gusta. ¿Tú Son... cómo estás? ¿Cómo está la familia? Bueno, estamos pues, ya te digo, para nosotros va a ser ya, yo creo que casi 2 meses sin poder salir, y a partir de la semana que viene, del lunes, ya nosotros podemos empezar a entrenar, lo que son Ah, los bueno. profesionales del deporte, todo lo que sea al aire libre y lógicamente con una serie de requisitos, ¿no? Y de un protocolo de seguridad para no contagiarse. Pero sí, estoy muy ilusionado porque parecía que no pasaban las semanas ni los días y bueno, me lo voy a tomar con mucha calma porque lógicamente la situación a nivel circuito ATP pues es muy complicada. Quiero decir que es un momento en el que al ser un deporte global el tenis pues seguramente no vayamos a jugar hasta mínimo, yo creo, hasta septiembre, con lo cual pues tiempo para entrenar voy a tener y mucho. Voy a estar sobreentrenado. Oye, y recién me mandó un amigo el protocolo de salidas ahí en España y vi que hay como horarios, ¿no? A la mañana para los deportistas, también hay para las personas mayores. Y vi que hay dos turnos para los deportistas, pero vi que uno es bastante nocturno. ¿Cómo vas a hacer? No, bueno, a ver, eso no es para los deportistas. O sea, para los deportistas, eh, digamos, profesionales, tienen todo el día. Al final es Ah, un trabajo y el trabajo, esto va a ser a partir del lunes. Como su trabajo es, pues digamos, entrenar, pues ellos pueden entrenar a la hora que ellos quieran. Lo que sí que es cierto es que para las personas a partir de 14 años, creo, hasta los 70 años, si quieres ir a hacer deporte o a caminar, tienes unos horarios que son de las 6 de la mañana a las 10 y de las 7, o no, miento, desde las 8 a las 11. sí. Tienes 7 horas en total en todo el día. Bueno, Y pero ustedes después tienen... nosotros que tenemos nenes, podemos ir de 12 a 7. Ah, bueno. Y las personas más mayores, ¿no? Desde los 70 años para arriba, van creo que van de los 12 de las 10 a las 12 y de las 7 a las 8. Pero ya te digo, yo por ejemplo, mi padre es mayor de 70 y no van a salir de casa porque al final uno tiene miedo, ¿sabes? Tiene miedo a lo que está pasando, a la cantidad de muertes que hemos tenido en nuestro país también, y entonces pues vamos, yo creo que todo el mundo va con pies de plomo. Aquí en México todavía no han llegado a los números escandalosos de Europa y la verdad que todavía salimos a veces a la calle y vemos demasiada gente Sí. y bueno escuchar de alguien que está ahí viviéndolo en carne propia que nos cuidemos mucho. Bueno, a ver, nosotros, ten en cuenta, yo gracias a Dios que en mi familia nadie está enfermo por este tema, pero es cierto que lo que vemos en las noticias que salen no son muy alentadoras. Cada vez es cierto que cuando ya
sí que realmente el país lo han cerrado a cal y canto y sí que ha habido un confinamiento en el que solo trabajaban los servicios esenciales, pues parece que ahora los números son mejores, pero bueno, también yo creo que va a haber un antes y un después, sobre todo porque a nivel mental pues va a ser duro para mucha gente. Va a haber niños, por ejemplo, que no quieran salir a la calle, ¿no? Porque pues como que se han acostumbrado a estar en casa y tienen miedo de que el virus, porque al final yo a mis hijos se lo he tenido que, sobre todo al mayor, el pequeño todavía no lo entiende, pero al mayor pues le he tenido que explicar esto del virus y por qué no salimos a la calle y por qué no va al colegio, y yo creo que eso hay que multiplicarlo por todos los padres, y entonces va a haber situaciones psicológicas, yo creo que la gente pues bueno, le va a costar, yo creo. Esto yo creo que va a costar. Qué bueno que ya están empezando a salir, quiere decir que se mejoró. Pero bueno, acá estoy viendo que ya se están conectando todos los tenistas, los jugadores nuestros. Primeramente, Pablo, darte las gracias por estar hoy en nombre de todo Crédito Real Tennis Center. No sé si nos conozcas, pero somos un centro de alto rendimiento donde tenemos chicos de todas las edades que entrenan doble turno, hacen escuela, duermen acá, tienen todo acá: fisioterapia, preparación física, educación en línea. La verdad tienen todo muy completo y están muy pendientes de todas las charlas, y tenerte hoy a vos con lo que significa tener un jugador de tu talla es un gusto para el staff y para los chicos enorme. Bueno, el placer es mío y bueno, a mí me gusta siempre acercarme al tenis base y bueno, la verdad es que con esto del confinamiento pues me es más fácil porque tengo más tiempo y sobre todo ya tengo una mirada muchas veces más como padre que como propio jugador, y entonces pues uno es más consciente de las cosas y de que al final pues un jugador profesional pues está bien que cuente sus experiencias a los chavales y bueno, pues si algo puede servir a alguno de los chicos que están oyendo, pues yo feliz. Buenísimo. Y la mayoría de los chicos que tenemos están en su etapa junior, y yo creo que les gustaría saber cómo fueron tus inicios en el tenis, incluso antes de jugar junior. ¿Cuántas horas entrenabas de tenis? ¿Cómo hacías con la escuela y el tenis físico? ¿Cómo era tu vida de chiquito? Pues mira, yo no he sido un ejemplo de entrenar mucho cuando era más pequeño. Hasta los 18 años yo entrenaba alrededor de 2 horas al día porque, bueno, pues mis padres tenían muy claro que yo tenía que seguir estudiando y entonces que tenía que hacer la selectividad, que es el examen que da acceso a la universidad aquí en España. Entonces eso me lo inculcaron mucho y bueno, pues gracias a eso pues yo me supe organizar. Tuve un par de años muy duros porque al final pues el nivel de estudios con 16, 17 años es muy alto, pero sí que me ayudaron a saber organizarme y a saber priorizar y a estar más atento en clase porque yo después no tenía tiempo para hacer los deberes, y yo creo que al final me ayudó incluso para mi carrera deportiva eso. Entonces yo salía del cole había días que salía a las 2, que ahí podía llegar a casa y comer, y comer y después entrenar, y otras veces que salía a las 4:30. Entonces a las 4:30 simplemente merendaba algo y a las 5:30 tenía mi entrenador cerquita de casa, que me recogía con la furgoneta, y nada, de 6 a 8 entrenaba tenis, de 8 a 9 hacía un poquito de físico y a las 9:30 llegaba a casa y a dormir, y al día siguiente... Y aún así, con toda esa rutina, no faltabas a ningún entrenamiento por examen y cosas así. Bueno, trataba de no, a no ser que lo llevara muy mal. Yo siempre fui... Durante esos 2 años ya te digo que fui bastante aplicado, o sea, que sabía... Yo con esa edad yo ya sabía que yo quería ser tenista, y entonces pues uno
tiene que hacer esfuerzos y en ese sentido pues yo me esforzaba mucho en clase y también pues muchos viernes o sábados que mis amigos quedaban, mis amigos del cole, claro, quedaban y yo no podía ir con ellos, pero aún así yo lo hacía con una sonrisa. Muchas veces yo me lo pasaba mejor compitiendo o entrenando o con mis amigos en el club de tenis haciendo todos los deportes que yendo al cine con mis amigos del colegio. Yo creo que eso yo lo tuve muy claro y esa etapa, sobre todo desde los 16 a los 18, que yo no podía entrenar tanto como muchos otros jugadores que después han sido profesionales o que después han dejado de jugar, que me estaban, digamos que me estaban ganando un poquito de terreno en cuanto a horas de entrenamiento. Pues bueno, yo pues lo trataba de sacar con mucha organización. Aparte, exprimías cada gotita de tiempo al máximo y eso ahora yo creo que en tu carrera te debe haber servido mucho porque también la vida del tenista día a día tiene muchas cositas que hay que hacer y también si no aprendiste a exprimir cada gotita de tiempo no llegás a hacer todo lo que tenés que hacer. Totalmente, ahora y cada vez más, que cada vez el tenista en su carrera tiene más cosas que hacer, porque antes simplemente se jugaba, se hacía un poquito de físico, o se hacía muchas pesas, o se corría mucho. Ahora hay mucho trabajo de prevención de lesiones, que son un montón de ejercicios para, bueno, pues conforme te vas haciendo más mayor, pues más ejercicios para prevenir. Se van conociendo muchas más cosas, incluso el videoanálisis, momentos tácticos con el ordenador, con tu entrenador, en fin. Hay muchísimas más cosas que también la tecnología nos está dando y la ciencia nos está dando a nuestro deporte que ahora pues tampoco tenemos tantos ratos libres durante incluso los torneos, ¿no? Y bueno, pues uno tiene que saber gestionar muy bien eso, pero yo creo que todos los chicos que nos estén viendo, pues ya desde bien pequeños con el tenis tienes que saber gestionar muy bien no solo tu vida, sino también tus emociones en la pista. Y creo que en ese sentido los tenistas pues somos un pelín más maduros que la media de edad, ¿no? Que de los otros chavales. Oye, y en la etapa junior, ¿cómo hacías? Porque con todo esto que me estás contando de la escuela, ¿cómo hiciste? Porque no te fue mal en junior. Sí, no jugué muchos torneos, pero es cierto que los torneos que jugué me fueron bien y sí que hizo una cosa, el que fue mi primer entrenador, que es Juanjo Cabrera, que hizo una cosa bastante novedosa en España. Y es que empezó a mezclar los torneos Future con los torneos Junior, que era algo en España bastante desconocido. Los chicos de mi edad, incluso un poco más mayores, con 16, 17 años, ya empezaban a jugar Futures. Y entonces Juanjo lo que vio es que con los Futures uno se acaba quemando, porque hay mucho nivel, y en España en esa época había muchísima gente, muchísimo nivel, y claro, al final pierdes demasiado, y el jugador como que se acaba decepcionando y acaba ya cansado de perder, y le pierde un poquito esa motivación. Y yo, pues siempre que podía o que tenía en el cole, nos daban vacaciones de Navidad o de fallas o Semana Santa, lo que fuera, pues siempre tratábamos de buscar un torneo, ya fuera Future o Junior, y bueno, pues jugarlo y ir mezclando, ¿no? Porque en la etapa Junior pues ganaban muchos partidos, pero en la etapa Future pues no ganaba tantos, ganaba muy pocos. Entonces me daba una de cal y una de arena, y eso a mí yo creo que es una buena fórmula. Es cuando el jugador tiene un cierto nivel, una buena fórmula para seguir mejorando y que el jugador en ningún momento tampoco se venga muy abajo. Sí, y tampoco que se confíe que gana todo en junior y después el golpe de realidad cuando entra al mundo de los futures es duro. Es duro y mucha gente, hay muchísimos jugadores que han sido muy buenos jugadores en juvenil y que después no han sido capaces de dar ese cambio, ¿no?
que te lleva al profesionalismo y que hay que saber gestionar, porque es cierto que los torneos juniors en general son torneazos, te tratan muy bien, los clubes son muy buenos, tienes una repercusión que en los futures es mucho menor, entonces empezar, dar ese salto al profesionalismo y jugar en una pista en la que las pelotas están usadas, botan mal, solo está tu entrenador mirándote, viéndote, bueno, es una cura de humildad muchas veces y creo que esa etapa hay que saber llevarla bien y siempre tener un buen gestor a tu lado, un buen entrenador, un buen profe que sepa pues pararte los pies y hacerte ver la realidad, sobre todo. ¿Y no estaba el college en ese entonces o aparecía la tentación del college y de la universidad cuando estabas ahí en ese momento? Empezaba un poco, ya había ido algunos jugadores de aquí de España al college, pero no era lo que es ahora, no era realmente una opción. Yo, sinceramente, me lo hubiera planteado. Yo si igual volviera atrás, lo que pasa es que después es cierto que me fue bien relativamente pronto. Entonces, ya a toro pasado, como se dice aquí en España, no sé si me la jugaría, pero la opción del college la veo muy buena porque entrenas de otra manera, aprendes una lengua, el inglés, que es una lengua, un idioma básico, y te vas con una carrera. Entonces, ahora viendo las carreras, lo largas que se hacen, yo tengo 34 años, hay gente que está con 36 también en el top 100, 37 en el top 100, o sea que quiero decir que las carreras cada vez son más largas, con lo cual hay mucho tiempo para poder entrar dentro de los 100 primeros, de los 50 primeros. Tienes tiempo suficiente. Antes, cuando tú tenías 18 años, pues ya te digo, hace 15, 16, 20 años, te tenías que meter muy rápido, porque las carreras con 30 años máximo se acababan. Esa mentalidad ha ido cambiando y creo que gracias a eso también hay grandísimos jugadores que juegan en college, que después dan el salto a profesionales y se acaban metiendo. Y por ejemplo, acá en México, el 99% de los jugadores se van a college, por no decir el 100%, porque hay un grupo de chicos que están apuntando al pro sin irse a college, pero en España, ¿cómo está ese porcentaje? ¿Hay un porcentaje muy alto o está todavía? Hay un porcentaje muy alto en España, muy alto, muy alto. Lo que pasa es que es cierto que España, no sé si es la cuna del tenis, pero es una de las cunas por lo menos. Entonces, mucha gente que viene aquí a entrenar a España, o los propios españoles, muchas veces como que el sueño es ser profesional, no ven más allá o no se ve más allá que incluso dejar de estudiar con 15, con 16 años, ¿no? Entonces, yo creo que esto está cambiando y poco a poco va cambiando, pero no es el porcentaje del 99%, ni mucho menos. Okay. O sea, y nos contabas de que ya empezaste a jugar los Junior y los Future, entonces no tuviste que hacer esa transición de Junior a Future, pero sí me imagino que la tuviste que hacer una vez que ya de jugar Junior y te dedicaste 100% al profesionalismo, la tuviste que hacer de Future a Challenger y luego a ATP. ¿Qué cambió en tu tenis, en tu cabeza, en tu físico, que diste ese salto? Pues mira, cuando yo dejé de estudiar, yo ya entrenaba doble turno, hacía mucho más físico, contraté un preparador físico que en aquella época en Valencia, ten en cuenta que teníamos a Marat Safin, a Juan Carlos Ferrero, a David Ferrer, a David Sánchez, a Alex Calatrava, Igor Andreev, había muchísimos jugadores con muchísimo nivel. Entonces yo, el hecho de verlos y entrenar con ellos, como que eso a mí me abrió los ojos y dije, bueno, si quiero ser profesional, tengo que como mínimo entrenar como ellos, hacer las mismas horas, la calidad de los entrenos y de la preparación física igual que ellos,
Y entonces yo, tener ese espejo, la verdad es que fui un privilegiado. Ya después, cuando yo dejo de estudiar y me meto a jugar futures, ten en cuenta que yo ya tenía un nivel bastante alto a pesar de no tener puntos ATP. Entonces yo el primer punto ATP lo cojo con 18 años, pero justo un año después en ese mismo torneo ya ganó mi primer future. Quiero decir que fui bastante rápido, la etapa de futures la pasé bastante rápido, y creo que también es muy importante que esa etapa se pase lo más rápido posible. Por eso creo que es una buena opción el juntar juniors con previas de futures. Después, cuando ya empecé a jugar challengers, pues lógicamente ahí empezaba a ver a jugadores, me empezaba a enfrentar con jugadores que eran top 100 o que habían sido top 100 o que habían tenido muy buenas carreras, porque hay jugadores muy buenos que juegan challengers, y entonces uno como que empieza a darse cuenta de los fallos que él tiene, y poco a poco pues va trabajándolos, y esto es como todo en la vida. Te chocas y te vuelves a chocar y te vuelves a chocar una y otra vez y una y otra vez, y al final de tanto chocarte acabas viendo que igual no era ese camino, que tenías que dar una pequeña curva, ¿no? Y entonces eso es lo que me pasó a mí en el tema de los challengers, y me sigue pasando ahora que juego tanto challengers como torneo, como circuito ATP. Que vas viendo todos los fallos que tú tienes y que cometes, y entonces hay que analizarlos. Para eso tienes a tu entrenador también. En mi caso lo hablo mucho con mi entrenador. Yo creo que en el caso de cuando eres más joven, lógicamente es el entrenador el que te lo tiene que decir, porque tú a veces no te das cuenta, pero sí que el hecho de jugar con jugadores mucho, mucho mejores que yo, pues me hizo mejorar mi tenis, ¿no? Y perder muchos partidos, pero que al final, para que al final pues acabara mejorando. Entonces yo creo que eso es un poco el kit de la cuestión. Y después, pues lógicamente, cuando ya pasas al circuito ATP y juegas Grand Slams y torneo Master 1000 y tal, pues ya los primeros años en general, cuando yo ya acabé dentro de los 100, pues el primer año me vino una pequeña leche, me salí de los 100, que es algo que suele pasar bastante, y después al año siguiente entonces ya me volví a meter y ya digamos que me establecí dentro de los 100. Y esto es algo que, si ves muchas carreras de deportistas, puedes ver que pasa bastante a menudo. Y dentro de esas curvas que mencionabas, ¿no? Que chocabas y chocabas y chocabas y te das cuenta que no era por ahí, ¿no? Me imagino que en algún momento apareció el trabajo mental. ¿Y lo has hecho? Mira, yo el trabajo mental con psicólogos, si es a lo que te refieres, yo Sí. He trabajado un par de veces. Sí, he trabajado un par de veces, ¿no? Con psicólogo, y la verdad es que seguramente ha sido mi culpa, ¿no? Porque nunca he estado quizás abierto, he sido más bien reacio, nunca he creído que me pudieran ayudar. Y entonces yo creo que eso pues hace que después, pues lógicamente no te ayuden, ¿no? Entonces yo creo que esa parte se la he dejado más a mi entrenador, como gestor mío. Hasta los 18 años, el que era mi entrenador era casi como mi padre. Quiero decir que era una persona que me conocía perfectamente, una persona que sabía llevarme, que me decía las cosas como eran, que trataba de que yo no me agrandara demasiado, porque en esas edades, pues si ganas un par de partidos ya te piensas que eres el nuevo Federer. Entonces yo creo que más ese tema mental lo ha llevado más durante toda mi carrera los que han sido mis entrenadores, que no un psicólogo. Pero sí haces algunas rutinas antes de empezar los partidos o entre puntos. Sí, sí, eso sí. Hago rutinas. Mira, yo, por ponerte un ejemplo, cuando voy a jugar un partido, pues hago... mira, nos está siguiendo Dinara, la hermana de Marat, que fue número 1 del mundo, Dinara también.
en aquella época que te estaba diciendo de Valencia, ¿no? Pues éramos tantísimos y gente muy, muy buena. Y entonces por eso te decía que yo, en ese sentido, he sido un afortunado, porque en Valencia, en aquella época, en la época que nosotros, Dinara o yo, empezábamos, porque Dinara es de la misma edad que yo, pues teníamos de referentes a, pues lo que te he dicho, ¿no? A Marat, a Igor, a David, a Calatrava, bueno, muchísima gente, a Anabel Medina también estaba allí, muchísimos jugadores, y entonces yo creo que todos nos nutríamos, ¿no? de todos. Pero respecto a la pregunta, ¿no? Al tema de las rutinas, yo, por ejemplo, cuando tengo que jugar, pues caliento media horita antes, y después... ¿Tenis o físico? Dime. ¿Tenis o físico? Tenis. Tenis. Lógicamente, antes del tenis hago mi calentamiento de otros 25, media hora, y después, cuando sigo, cuando ya va a empezar el partido, como 15 minutos antes, me vuelvo a activar, hablo con mi entrenador, y a partir de ahí ya entro mentalizado en el partido, con la táctica que mi entrenador me haya dicho, que hayamos hablado, y entro, bueno, pues a hacerlo lo mejor que pueda. Y después, entre puntos, pues mira, una cosa que ahora muchas veces me está pasando es que como he tenido 2 hijos ahora, muchas veces cuando estoy nervioso, para evadirme un poco de ese momento de tensión, muchas veces pienso en la imagen de mis hijos. Y entonces eso como que me tranquiliza un poco, o por lo menos trato de que me tranquilice, y que creo que es una cosa muy importante, porque al final, si el jugador ya de por sí sabe que es un punto importante o que es un momento muy clave en el partido, si además, esto es mi opinión, si además uno se presiona más, pues es muy probable que no haya éxito en lo que vaya a hacer. En cambio, si tratas de evadirte, pero al mismo tiempo sabes que es importante, yo creo que lo juegas más concentrado. Sí, y hablando de tener éxito, ahí con todo lo que me estás contando apareció tu primer título. ¿Qué cambiaste? ¿Qué pasó esa semana? ¿Qué clic hiciste? ¿Cómo fue esa experiencia de ganar un título ATP? Porque me imagino que debe haber sido muy especial, la diferencia de otros títulos que pudiste haber ganado. Claro, a ver, mi primer título ATP fue en 2011, y bueno, yo lo que ahora, cuando ya ha pasado un tiempo, lo que te puedo decir es que no lo valoré excesivamente. Como que yo creía que yo valía eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo pensaba que era buenísimo, y entonces que eso era algo normal, ¿no? Y claro, ahora me doy cuenta de que tenía que haberlo disfrutado más. Tenía que haber saboreado más esa victoria, y no estar pensando ya en el siguiente torneo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que te das cuenta con los años. Conforme te vas haciendo mayor, vas valorando mucho más lo que has hecho durante tu carrera, y te arrepientes un poco de no haber disfrutado más esas victorias o esos momentos bonitos. Claro, porque en la carrera del tenista estos no se dan cuenta porque son chicos y solo piensan en ganar y en ganar torneos, y se frustran mucho cuando pierden, pero y yo sé que has ganado menos partidos de los que has perdido, y sin embargo tu carrera podemos decir que es muy exitosa, y a cualquiera que le dicen vas a tener la carrera de Pablo Andújar, firma acá, firman con los ojos cerrados, y resulta que, como vos decís, ganaste 4 títulos, que es muchísimo, pero terminaste perdiendo más de lo que ganaste en partidos, y los chicos se frustran, salen de la cancha, perdí. ¿Qué les podés decir a los chicos de eso? Pues mira, es que es así, el tenis podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Yo te pongo un ejemplo muy claro de algo como el tenis. El salto, el que hace salto de altura. El que hace salto de altura, el atleta que hace salto de altura, siempre acaba perdiendo. Porque al final, por muy exitoso que sea, siempre acaba derribando el
palo, ¿no? Claro. Y esto es igual. Lo raro es ganar durante toda la semana. Para ganar tienes que ganar cinco partidos. 5 partidos seguidos, o 6, dependiendo del partido, del torneo. Son muchos. Entonces, conforme van pasando los años y la experiencia, vas encajando mejor las derrotas. Y vas aceptando que la derrota forma parte de tu vida. Y como tú has dicho, yo tengo más derrotas que victorias en circuito ATP. Y es así, porque juego contra jugadores que son muy buenos y que, aunque yo haya jugado bien, muchas veces los otros han jugado mejor. Y esto hay que aceptarlo. Y bueno, uno pues tratar de hacer siempre el trabajo lo mejor que puede, tratar de darlo todo, que creo que esto es primordial, tener la mentalidad de darlo todo y después pues tratar de hacer un buen tenis, ¿no? Entonces yo creo que con el paso del tiempo uno como que va aceptando y así no te afecta tanto. Porque ¿qué pasa? Que si a ti te afecta mucho una derrota, la semana siguiente tienes otra oportunidad para jugar y para ganar. Pero si vienes afectado de la derrota de la semana pasada, es muy probable que no tengas éxito esa semana. Entonces, esto es una cosa que hay que aceptar y que, sobre todo siendo joven, tienes que entender. Tienes que entender que en el tenis se pierde cada semana. Es así de duro, pero es así. Sí, y no quedarte enroscado porque la semana siguiente tenés oportunidad de ganar, pero también tenés oportunidad de volver a perder. Imagínate, el ejemplo que te he puesto del salto de altura, igual el hombre del salto de altura no puede volver a competir en 3 meses. El tenista, lo bueno que tiene es que cada semana tiene un torneo. Sí, y aparte vas a perder todas las semanas. Si jugás 52 semanas al año, una cosa imposible, pero vas a perder probablemente 51 y ganás un torneo al año y es una carrera increíble, buenísima. Correcto. Entonces hay que entender lo que es el tenis y sobre todo, ¿no? Lo que he dicho antes también, si siendo joven y tener 14, 15 años, yo si mi hijo me pidiera una opinión, yo le diría la cantidad de cosas que va a perder por intentar ser profesional del tenis. Y esto es una realidad. Entonces, si uno lo acepta con esa edad, para adelante. Pero lo primero es entender un montón de cosas que te van a pasar, ¿no? Pero también vas a ganar mucho. No solo en lo económico, ¿no? O sea, ganás mucho como persona, como ser humano. Es una experiencia muy fuerte. Sí, yo creo que, mira, el tenis, lo bueno que tiene con respecto a otros deportes es que al final eres tú solo. El hecho de ser tú solo en la pista y el que tiene que gestionar en todo momento los momentos duros y salir de los malos momentos, como que cuando acabas y hay una victoria de un partido o de un torneo, yo creo que la satisfacción merece la pena todos los esfuerzos que tú hagas. Entonces, el tenis es muy bonito, entre otras cosas, por eso, porque la satisfacción de haber trabajado, de haber luchado, del día a día, ese trabajo invisible que no vemos, después cuando realmente se cumple algo, es muy bonito. Y todas esas derrotas que nombrabas recién, si no hubiesen existido, después no hubiese llegado ese logro, ¿no? Eso sin duda. Se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. Eso yo estoy 100% de acuerdo. Y hablando pero, ojo, para eso también tienen que estar tanto tú como jugador como el entrenador. Claro. No se puede decir, bueno, he perdido, no pasa nada. No, vamos a tratar de mejorar y de estudiar el por qué, ¿no? El por qué se ha perdido. Y los otros torneos, me dijiste que el primero no lo disfrutaste o no lo valoraste tanto. Los otros dos que siguieron, que... Pues mira, fue justo al año siguiente, en 2012, en el mismo torneo, en Marrakech, en Casablanca. Blanca. Y
y ahí sí que lo disfruté mucho porque ahí, bueno, el jugador siempre está presionado, ¿no? Que si tiene que defender esto, que si se le van los puntos, y yo en ese momento, claro, yo tenía que defender lo ganado el año anterior. Y yo estaba muy presionado durante toda la semana y bueno, no estaba jugando un gran tenis, pero el día de la final jugué muy bien y sí que recuerdo mucha emoción por toda esa semana, ¿no?, de tensión. Sí que realmente lo valoré y lo disfruté mucho más que el primero. Y quizás te diste cuenta de que no ibas a ganar tantos torneos seguidos, ¿no? Tuviste que esperar un año para ganar otro y el primero no lo valoraste y yo creo que el segundo debes haber dicho, claro, claro, esto no pasa todos los días y hay que disfrutar. Yo creo que como que eres más joven y no eres tan consciente. Entonces, el hecho de que te pegue un par de leches y dices, pues sí, y ahí sí que empiezas a valorar mucho más. Claro. ¿Y la Davis? Yo sé que has jugado Copa Davis. Sí, jugué 2 eliminatorias. ¿Y qué significó eso? Ponerte la roja debe ser... Pues hombre, un honor, porque lógicamente en España es muy difícil. Tenemos grandísimos jugadores y a mí, desgraciadamente, no puedo decir desgraciadamente, porque son compañeros míos y la verdad es que también, pues seguro que me han aportado muchísimo, ¿no?, el hecho de tenerlos cerca, pero es cierto que no he podido jugar todos los partidos o las eliminatorias que a mí me hubieran gustado porque somos un país con unos jugadores buenísimos, entonces es muy difícil. Pero pues para mí un honor porque bueno, me tocó una eliminatoria muy difícil, muy complicada contra Brasil, en el que España pues se jugaba a bajar a segunda división y por un punto, seguramente por un punto, íbamos 1-0, Roberto Bautista ganó el primer punto y yo tuve punto de partido contra Bellucci jugando allí en Brasil y acabé perdiendo el partido y acabamos perdiendo 3-1 la eliminatoria. Pues bueno, fue bonito porque es algo que se vive de una manera muy especial, pero al mismo tiempo fue muy duro. Fue muy duro porque seguramente si yo hubiera ganado ese punto, yo personalmente creo que hubiéramos ganado la eliminatoria. ¿Y qué diferencia le encontrás a jugar tus partidos normales con representar a España en la Davis? Pues yo creo que lo que más es que al final estás jugando por tu país y sabes que no estás jugando tú solo. Quiero decir, estás jugando con gente que quiere que tú ganes muchísimo más que si fuera un torneo individual tuyo. Porque yo tengo pues a mis amigos, mi familia y algún que otro loco que quiere que gane sí o sí, pero en general no tengo un país detrás apoyándome. Entonces, claro, entonces hay una presión añadida y un ambiente de equipo también muy, muy fuerte, ¿no? Tus compañeros están ahí que están jugando contigo. Qué increíble jugar una Davis. No me lo imagino lo que debe ser representar. Me ha tocado estar, pero como entrenador o preparador físico, ¿no? Pero ¿Tú eres no, argentino? ¿Tú eres sí. argentino? Es que en Argentina además se vive es otro nivel, como vivís allí la Copa Davis. Es increíble el ambiente que dais, la gente cómo apoya en todos los puntos alentando y eso pues el jugador lo vive mucho. Charlie Berlocq, por ejemplo, mismo, ¿no?, que lo vivía de una manera y era un gran jugador, pero quiero decir que es que la Davis digamos que le transformaba, ¿no?, a Charlie y muchísimos, sí, la remera y había, bueno, pues tantísimos casos de jugadores que cuando jugaban Copa Davis jugaban mucho mejor y jugadores muy muy buenos que jugaban peor. Entonces es muy diferente esa competición. Oye, y sé que te lesionaste, te operaron varias veces. ¿Ya tenías hijos cuando te lastimaste?
lastimaste? No, ¿Todavía no? ni siquiera me había casado. No, no, no. Mirá, ¿y cómo hiciste para regresar de todas esas operaciones? ¿Qué sentías más que cómo hiciste? Porque me imagino que hiciste lo que hacen todos, ¿no? Pero ¿qué sentías? ¿Tenías, no sé, miedo, ansiedad, frustración? Bueno, sí, sí, sí. No, la verdad que fueron 2 años muy difíciles a nivel mental, porque yo trataba de ser muy profesional y hacer todo lo que los médicos y los fisios me decían en todo momento, y yo veía que yo tuve 2 operaciones y veía que no acababa de mejorar, que aquello no iba bien. Y entonces, en un momento dado, cuando después de la segunda operación, la tercera, ahí ya decido que va a ser la última. Y ya hablo con mi mujer y le digo, bueno, esta es la última y si sale bien, bien, y si no, pues oye. Pero por lo menos yo me quería quedar con la conciencia tranquila. Y bueno, poco a poco fue mejorando un poquito más. Es cierto que lo que es la operación fue distinta, se habían fijado más en el tendón y no tanto en el nervio, cuando parecía que el problema era más nervioso. Y, y entonces, pues a nivel mental, tuve momentos en los que pensé que iba a dejar de jugar, lógicamente. Y es duro porque es algo que no puedes controlar. Y entonces, como es algo que no se puede controlar, uno siempre quiere tener el control de las cosas. Y yo veía que además es que no mejoraba, con lo cual no veía un objetivo muy claro. Y nada, y bueno, al final pues lo conseguí sacar adelante. Yo creo que el nacimiento de mi hijo también me ayudó mucho, Eso te porque iba a decir, ¿de qué te agarrabas para seguir adelante y no dejarte vencer? realmente me agarraba a estar yo tranquilo conmigo mismo de haber hecho todo lo que estaba en mis manos. Quiero decir, no fue el nacimiento de mi hijo que yo dijera, voy a hacerlo por él. No. Yo lo hice más porque quería quedarme tranquilo, que toda mi carrera yo he hecho siempre las cosas que yo he pensado que había que hacer para mejorar o para ser mejor jugador, y no podía ser que una lesión me quitara ese sueño. Entonces yo dije, bueno, pues me armé un equipo, un entrenador, un fisio, que yo dije, bueno, pues van a viajar conmigo todo este año, que fue el 2018, que fue cuando volví a competir. Y bueno, si sale bien, bien, y si no, pues por lo menos lo he intentado y he hecho todo lo que he podido. Y bueno, pues por suerte salió bien, y bueno, en el sentido de que me ayudó el nacimiento de mi hijo, es que quizás me quitó un poco de presión. Me quitó un poco de presión y me hizo valorar mucho más y ver que había mucha más vida después del tenis, que no que el tenis, digamos, que fuera mi vida, ¿no? Entonces, eso fue lo que realmente ahí el nacimiento de mi hijo sí que me ayudó. Y no solo hubo vida después de las operaciones, sino que hubieron otros títulos y ATP también. Sí, ese mismo año, en 2018, gané Marrakech. Y bueno, pues ya te digo, fue una cosa muy inesperada totalmente, porque yo empiezo el año en Australia, no va bien, después gano mi primer partido ATP en Río de Janeiro, después de hacía muchísimo tiempo, y ahí justo en segunda ronda en Río de Janeiro me lesiono del pectoral, nada que ver con el codo, pero sí que del pectoral. Cuando íbamos 4-2 jugando contra Tiem, me lesiono, y ahí estoy hasta abril, desde febrero hasta abril, sin poder competir. Otra vez. Y sí, y bueno, pues gracias a un wildcard que me dio Juan Carlos Ferrero para su torneo Challenger, que era la semana anterior al torneo ATP de Marrakech, pues conseguí ganar ese título, que yo creo que me dio la confianza suficiente para después afrontar un torneo ATP, como era el de Marrakech, y después pues ganar en Marrakech. Entonces yo creo que fue todo pues la suerte esa, ¿no? De que Juanqui me diera el wildcard y yo aprovecharlo, y después pues poder inesperadamente, ya te digo, ganar
Pero que podías. Nada, no, ¿qué va? No me di cuenta, no, muy difícil, o sea, yo en ningún momento, de hecho, después del Challenger, yo ya estaba muy contento, porque para mí ganar un Challenger en ese momento era una cosa también casi imposible. Entonces, ganar el Challenger me dio la confianza, pero vamos, no en ningún momento pensé, puedo ganar este torneo. Pero fue partido a partido, y hasta que al final te ves en la final jugando, y jugué un nivel de tenis en la final muy bueno. Qué bueno volver de esa manera, ¿no? Sí, ya te digo, totalmente inesperado, totalmente, no era algo que yo pensara que iba a suceder. De hecho, yo tenía mis dudas de poder volver a jugar un torneo profesional. Y ya, bueno, pues un ATP ganarlo, pues imagínate. ¿Y cómo es tu físico, tu entrenamiento físico? ¿Cómo es un día tuyo de entrenamiento normal, incluyendo obviamente la preparación física? Pues mira, yo por la mañana entreno, hago el tenis durante 2 horas, alrededor de 2 horas, y después hago alrededor de 2 horas más de físico. El físico últimamente, desde la lesión, nos estamos centrando más en lo que es la prevención de lesiones, claro, que no el trabajo físico, porque lógicamente pues ahora ser más rápido de lo que he sido, o ser más fuerte, o simplemente mantener eso, y sí que prevenir lesiones, porque lo que me ha dado la experiencia que tengo es que jugar con dolores es una de las peores sensaciones que hay dentro de una pista de tenis. Entonces tratar de evitar eso, y que bueno, que siempre que aparezca un pequeño dolor, parar y hablar con mi fisio, mi preparador físico, mi médico, y tomar la mejor decisión, pero sí que prevenir todo lo que sean lesiones. Digamos que el entrenamiento invisible ahora se está haciendo un poquito más visible, ¿no? Muy importante sobre todo también para que las carreras, y esto se está viendo no solo en tenis, en el deporte en general, que las carreras cada vez se están haciendo más largas, y eso es gracias a que los preparadores físicos trabajan de otra manera, a que los fisios se han adaptado mucho, a que lógicamente la ciencia ha avanzado, y entonces la nutrición es muy importante. Muchísimas cosas que están ayudando a que las carreras de los jugadores cada vez sean más largas. Sí, la calidad del entrenamiento. Vos decías que cuando de repente de chico te mandaban a correr mucho tiempo al gimnasio, y ya con los años se está pensando más en la calidad del estímulo que en la cantidad de estímulos. Totalmente, 100%, es así. Creo que es muy importante el no sobrecargar quizás, y trabajar más específico, pero quizás con más calidad. Y esto yo creo que es algo que es muy importante, y que poco a poco se ha ido metiendo dentro del deporte. Pero por parte de los entrenadores es más fácil. ¿Cómo le enseñás, o qué le podés decir vos a los chicos de hoy que tienen 16, 17 años, y decirle, hey, entrená con calidad, da tu mejor entrenamiento, porque eso te va a hacer un mejor deportista? Por más que puede ser el mejor drill del mundo o el peor drill del mundo, pero si lo haces bien, vas a mejorar. ¿Cómo les podés transmitir eso con tu experiencia? Yo creo que los chicos de ahora, es cierto que no son iguales que los chicos como tú o como yo, ¿no? Hay que vivir, hay que saber, hay que entender sobre todo que es otra época, y que quizás antes nosotros no teníamos tantas cosas como se tiene ahora, ¿no? Ahora hay muchos más perdiciones o pérdidas de atención, ¿no? Lugares o cosas que puedan hacer que tú pierdas la atención. Y creo que eso el entrenador tiene que de alguna manera hacer que el jugador también se motive, o tratar de engañarlo un poco, para que el jugador pues ponga más atención en lo que está haciendo en ese entrenamiento,
que seguramente sin la figura de un entrenador que esté todo el rato dándole vueltas para que ese jugador esté motivado, esté concentrado, seguramente no fluiría tan bien, ¿no? Yo creo que es básico que el jugador disfrute y que le guste lo que está haciendo, ¿no? Si a un chaval de 16 años no está disfrutando del entrenamiento, no le está gustando lo que está haciendo, entonces lo mejor es que no juegue a tenis, que se busque otro deporte. Porque muchas veces los chavales de estas edades, lamentablemente, no somos conscientes a esas edades de que seguramente sea el periodo más feliz de nuestra vida y que realmente tenemos que hacer lo que nosotros nos gusta o lo que nosotros queremos, porque no tenemos responsabilidades. Entonces, esto es muy importante que ellos, si no lo tienen claro, que realmente lo piensen bien, y una vez lo piensen bien, para adelante, con todo y a darlo todo, y a sudar y a sufrir, porque se sufre, pero tratar también de disfrutar de ese sufrimiento, de llegar a casa y descansar y saber que estás en casa descansando. Estar en casa descansando forma parte también de ese entrenamiento. Son todo cosas que yo creo que con un entrenador también al lado y con un buen gestor, como te he dicho, es algo que también tiene que transmitir, ¿no? al jugador, y el jugador pues tener 100%, no 100, 200% confianza en el entrenador. Los chicos de hoy creen que es todo por Wi-Fi, Bluetooth, y que claro, de un segundo para el otro van a ser los mejores del mundo, y claro, no piensan a largo plazo, porque es todo tan rápido ahora que es más difícil. Por eso digo que al final estamos buscando resultados quizás muy rápido, o nos frustramos demasiado rápido, o no nos concentramos todo el tiempo, y yo creo que es seguramente por la época en la que vivimos ahora, ¿no? En que todo es mucho más rápido que antes, tenemos mucho más, nos podemos despistar de miles de maneras, pero no solo los chicos, sino yo mismo o cualquier persona, y creo que eso, pues a nivel del entrenador, tiene que estar muy atento y, como te digo, ¿no? Siempre buscando que el jugador, buscándole las cosquillas al jugador para que él esté motivado. Y los chicos cambian, ¿no? Cambió la época, estamos en otra época, pero España no para de sacar jugadores que triunfan, y no solo en tenis, o sea, también fútbol, básquet, en un montón de deportes son potencia, y en otras van camino a hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ahí tan increíble? ¿Es la sociedad? ¿Es el gobierno? ¿Es la educación física infantil? ¿Qué hacen? Que hay tantos deportistas muy buenos que triunfan y son exitosos. Pues me gustaría, me río yo solo porque todo lo que has dicho, la verdad es que no es realmente. Mira, en el tenis, yo te hablo del tenis, en el tenis quien realmente saca a los jugadores en España son las escuelas de club de tenis, que tienen, hay veces que tienen una estrella, un niño que juega muy bien, poco a poco va creciendo y ya pues se va o al centro de alto rendimiento o a una academia donde hay más profesionales, o sigue con el entrenador de su club de toda la vida, ¿no? Bueno, pero ahí hay un punto importante, que es la capacidad del entrenador. Claro, sí. O sea, que en los clubes chicos o en cualquier club de España hay entrenadores con mucha capacidad. Muy buenos, claro que sí. Eso también es muy importante. Pero lo que quiero decir es que en ningún momento las federaciones o el Consejo Superior de Deportes de aquí de España tenga un despliegue increíble y con unos medios económicos que los chavales pues tengan absolutamente de todo. En el caso del tenis, no. En otros deportes lo desconozco, pero yo diría que tampoco voy muy mal encaminado. Pero en el tenis sí que es cierto que hay un tipo de metodología que yo creo que todos los entrenadores en España más o menos aplican,
pero después no hay ni un centro de alto rendimiento que te diga hay que entrenar así. Yo creo que es más los clubes de tenis y las escuelas de esos clubes. Bueno, ¿y a vos qué deporte te gusta, además del tenis, obviamente? Yo soy fan de fútbol, Sí. como cualquier español, yo creo, como la mayoría de españoles, me gusta mucho el fútbol, pero vamos, el baloncesto, el balonmano, la verdad es que me gustan mucho todos los deportes, incluso el golf, que era un deporte que yo antes no me llamaba la atención, ahora ya estoy metido, o sea que como que ¿Jugás al golf? empecé a jugar, ¿Le pegas de derecha o de revés? No, le pego bien, le pego de derecha. Sí. Viste que muchos le pegan de revés. No. Lo que pasa es que me empezó a doler otra vez un poco el codo y como he tenido tantos problemas, lo dejé y dije, bueno, ya después, ya será después, ¿sabes? Cuando deje de jugar, ya me pondré con el golf. Escúchame, yo sé que tus torneos han sido todos en arcilla, ¿no? ¿Qué crees, viéndote a ti como pensando en ti de más chico, o quizá que el día de mañana te toca ser entrenador y le tengas que recomendar algo a un chico que también es muy bueno en arcilla? ¿Qué podés hacer o qué hubieses hecho para también desarrollar y poder llegar a ganar un título en cancha dura? Pues seguramente yo le hubiera puesto más atención a principio de los entrenos al servicio. Al principio. Porque aquí en España, en general, tenemos un problema y es que hacemos mucha solidez, mucha derecha, mucho revés, muchos ejercicios en movimiento, y después cuando el jugador está cansado, entonces se hacen los saques. Y yo creo que esto es algo que yo hubiera cambiado en mi etapa, sobre todo, más joven, ¿no? El hacer el saque y que ya se me quedara, digamos, en mi cerebro. Y yo creo que me hubiera ganado, hubiera sacado por lo menos un poquito mejor. Y creo que realmente que es lo que me falla más al jugar en pista rápida, más que mis golpes, porque al final, conforme vas jugando torneos en pista rápida, tus golpes también se van adaptando a la pista donde juegas. Yo he llegado a ganar 2 partidos en Wimbledon seguidos, con lo cual imagínate. O sea que hay que adaptarse, quiero decir, ¿no? ¿Y el saque y la devolución también? Me dicen, ahora hace 5 años no es así. Las escuelas han evolucionado, seguramente, sí. Por eso yo hablo de mi etapa, ¿no? Sobre todo cuando yo empezaba, que eso sí que quizás lo hubiera cambiado. ¿Y además del saque también la devolución? La devolución yo sí que la he entrenado. Yo eso sí que la he entrenado, pero creo que es muy importante. Pablo, muy importante porque sí que es cierto que poco a poco se está viendo que los puntos cada vez duran menos, la gente saca mejor y resta mejor. Entonces, Pablo, se va a cortar. Vale. Tenemos 1 hora. ¿Te parece? No, ya ha pasado la